Los matamonstruos en la mansión del terror. Terroríficamente graciosa. Con las presentaciones de Colmillos, el cocodrilo asesino. Y el indestructible Frankenstein. Los matamonstruos en la mansión del terror. Esto, señoras, señores, monstruites de nuestro corazón, es la cuarta temporada de Moncast. Sí, creímos que no iba a arrancar nunca, jamás. Pero... Vos creíste, la gente quizás lo creyó, yo mantuve la fe. Pese a la realidad, básicamente. A ver, en un update de cosas, el año pasado nos volvimos youtubers a la fuerza. A la fuerza. Hicimos una temporada pandémica, nos parecía toda una novedad, el Zoom, qué lindo. Después quedó, estamos de vuelta en este formato. Igual, esto es importante, estamos en Spotify también, ahora estamos en Spotify, están todos nuestros capítulos. Ya están todos los capítulos. Todos. 1, 2, 3 temporadas de capítulos, salvo este todavía, porque tenemos nuestros tiempos. Pero bueno, también estamos, ahora probablemente nos están mirando por nuestro canal de YouTube, al que, me voy a hacer la youtuber en serio, estaría buenísimo que se suscriban, ¿no? Porque tenemos una cantidad muy pobre de suscriptores. No porque vayamos a hacer nada con eso, pero no sé, es como, está bueno. Aparte les avisa cuando salen capítulos, ¿y eso o no? Sí, somos el programa menos monetizable del mundo, pero No, somos queribles. Es lo que nos importa. somos queribles. Y posta no queremos eso, o sea, nunca lo hablamos, ¿no? Pero no queremos ganar dinero con esto, o sea, nunca lo quisimos. Teniendo en cuenta las decisiones de mi vida, nunca quise ganar dinero en ningún momento desde el 6 de enero del 81 hasta ahora. Okay. Clarísimo. Sí, no, yo nunca ni en mis más locas fantasías pensé, pero nada, o sea, si nos ven, si nos escuchan y si les gusta, se suscriben, se hacen amigos nuestros del Facebook, ¿sí? Porque en Facebook tomamos esta decisión, que es que somos un perfil de persona, no somos un perfil de empresa ni de nada, entonces nos tienen que mandar una solicitud de amistad, nosotros con un par de semanas les aceptamos y somos amigues. ¿Qué? Publicitando el Facebook, marcaste claramente el rango etario. Nadie de menos de 30. Yo conozco nuestro público, digo, ¿no? Sí. Facebook hay mucha interacción. Y nos siguen en Instagram. En Instagram sí, que hacemos, ahora tenemos una sección que no sé cuánto durará, ¿no? De estos viernes de monstruos. Compartimos algún meme. Nada, síganos en las redes. Monstcast, ¿sí? El nombre menos pronunciable para un podcast que se nos ocurrió. Y bueno, como somos, Bernardo y Lucía, no me acuerdo si en la grabación salen nuestros nombres. Creo que no, pero no importa, ya está. Pero somos Bernardo y Lucía, de hecho. Sí, hasta ahí. Y es un podcast, ¿no? Supuestamente de monstruos. Ya es como hace tanto que no lo hacemos que no me acuerdo cómo, cómo arrancábamos. ¿De qué tema hacíamos el podcast? Sí, eran monstruos, ¿no? Sí, monstruos. Monstruosidades. Monstruos. Me gusta más monstruosidades ahí, ¿no? Digo, me cambiaste el campo semántico. Monstruosidades. Y en esta entrega de la cuarta temporada, este primer capítulo de no sabemos cuántos, vamos a hablar de unos monstruos a los que les teníamos bastante ganas, vamos a decir, o yo al menos. Sí, pero y han aparecido algunas referencias, sobre todo tuyas,
pero no habíamos pensado dedicarles un capítulo específico. Un capítulo todo, nos ponemos la escarapela, ¿no? Nos Me ponemos acabo bien, de dar cuenta de eso, me bien, podría haber puesto la escarapela, nos ponemos no me bien, la bien puse. patrióticos, aunque, y tan patrióticos que nos robamos un escritor de los que van a aparecer de un paisito amigo. Polémico, polémico. Cuando venga mi parte, bueno, haré alguna alusión a eso, pero bueno, no me quiero adelantar. Monstruos de la literatura argentina, ¿sí? Vamos a hoy estar charlando un poquito. Y sí, en realidad no hay más nada que decir antes de que yo te cuente, que voy a hablar de Horacio Quiroga. Exactamente. Horacio Quiroga, que yo creo que este capítulo fue engendrado, para seguir con el campo semántico, un día que compartimos un meme, porque nosotros somos muy memeros de Lovecraft, ¿verdad? Sí. Muy fans, medio ciegues de Lovecraft. Hay mucho material de Cthulhu, de bla. Hemos dedicado el especial de Navidad a nuestro amigo HP. Después viene Poe, también. Poe, cuya obra creo que jamás hablamos en el podcast. No. También es una cuenta pendiente. Una re cuenta pendiente. Tendríamos que hacer un ¿Sí? capítulo de mitad de temporada de Poe. Sonó sorpresa, pero ya tuvimos esta conversación. Sí. Ya dijimos, tipo Poe, ¿qué pasa con Poe? Uh-huh. Y un día publicamos un meme que era algo así como, bueno, todos se asustan de Lovecraft, todos se asustan de Poe, pero ¿qué pasa con Horacio Quiroga? Uno de los máximos exponentes de la literatura fantástica de la Argentina. Y resulta que el tipo era uruguayo. He aquí nuestro primer engendro, digamos, ¿no? Nuestra primera postura monstruosa. Pero bueno, si bien nació en Salto, Uruguay, un 31 de diciembre de 1878, me llama la atención, ¿no? Cuando naciste el último día del año, es como, ahí había algo, ¿no? Había como un augurio en ese como entrar al final de algo que se terminaba, no sé. Decía, si bien nació ahí en Uruguay, vino joven acá a la Argentina e hizo casi toda su carrera literaria acá. Por eso, como algunas malas lenguas dicen, al igual que Gardel y el dulce de leche, nos lo apropiamos. Perfecto. Y les mandamos un beso a todos y todas las uruguayas que conocemos, que las queremos un montón. Pero bueno, Horacio Quiroga entró en el capítulo de monstruo de la literatura argentina. No, y aparte, este capítulo me gusta porque es solo literatura, ¿no? Sí, bueno. Bueno. Yo solo literatura y solo de Horacio Quiroga. Antes de. Voy a ser medio obvia igual en lo que voy a contar de los monstruos de Quiroga, voy a hablar de cuentos recontra conocidos, pero antes quiero hacer un repaso por la vida de nuestro amigo Horacio, que la tuvo un toque complicada. Vos seguro lo sabés, yo ya lo sabía, quizás, acá viene Panchita, varios de nuestros oyentes también la conocen, pero no está de más recordar que el pobre Horacio Quiroga tuvo una vida monstruosa, vamos a decirlo. Cuando era un bebé, estaba en los brazos, según la versión de su madre o de un amigo de su padre, el papá volvía de casa y limpiando la escopeta se pega un tiro en la boca y se mata al instante, sin querer, se le escapa un tiro. Que esto, atención, va a ser como medio una constante. Horacio era un bebé ahí, no sabemos si tuvo algún tipo de registro. Ahora, también, según las versiones, cuando tenía 12 años o 18, él presencia el suicidio, ahora sí, voluntario del padrastro. También con un arma de fuego, también con un escopetazo en la cara o en la boca, según se lo quieran imaginar. Antes de seguir con los suicidios y los No me lo quiero disparos imaginar. al aire, hay un dato
en el medio, antes de la próxima desgracia de la vida de Horacio, que es que Quiroga se había vuelto medio fan del ciclismo. Esto lo sabía, sí, y participó de varias carreras y parece que el tipo recorrió en bicicleta 120 kilómetros, la distancia entre Salto y Paysandú. Y otro dato, me hago un salto temporal a su vida, es que cuando, bueno, él después viene acá, va a vivir en Misiones, también vivió en Vicente López y ahí tenía de mascota un cuatí. Para mí, lo de la bicicleta y lo del cuatí es como que lo sacan un poco de la vida de desgracias. Sí, cuando yo era chico era re fan de los cuatís y quería tener un cuatí de mascota. No sabía que Quiroga tenía, pero escribió mucho sobre los cuatíes. Y por eso yo de chico quería tener un cuatí de mascota. Ah, mira, mira, no, nunca se me había ocurrido, creo que quise tener delfines, elefantes, cuatíes, jamás. No, un Y cuatí parece es... además que estaba como re encariñado el tipo con el cuatí, se lo mostraba a todo el mundo. Pero antes de su momento de felicidad con el cuatí, tuvo otro accidente. Él tenía un mejor amigo llamado, te quiero decir, Federico Ferrando, que por un motivo literario, en realidad se había ofendido con no sé quién, que había dicho no sé qué cosa sobre su estilo o algo así, y había decidido que se iba a batir a duelo. Y estamos hablando de fines del 1800, ¿no? Estamos, sí, 1901 creo que sucede esto. Y Quiroga le ofrece ayuda para limpiar su arma, y para sorpresa de nadie, ya a esta altura, a Quiroga se le dispara el arma en la cara del amigo y lo mata. No sé por qué me río porque me causa mucha incomodidad, me parece terrible, terrible. Em, y en 1902, al otro año, ya viene a Buenos Aires. Otro dato que me salteé es que, no, perdón, no me lo salteé. Creo que después de esto, el tipo se va a París, ¿no? O sea, momentos raros de la vida de Quiroga. El tipo se va a Francia, como con la herencia del padrastro, como, bueno, voy a estudiar, yo qué sé, como bien literato de principio del siglo XX, y nadie sabe qué corno pasó en los 4 meses que Quiroga estuvo en Francia. Lo que sí se sabe es que volvió, tipo, muerto de hambre, re desmejorado de salud y con la barba. Volvió barbudo y nunca más en la vida, al parecer, se afeitó o alguien lo vio sin barba. En 1903, con su amigo Leopoldo Lugones, se va de excursión a Misiones a visitar las ruinas de los jesuitas. Y por algún motivo también, que es insondable, flashea un toque con este lugar y dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a la selva. Y en 1906 va y se construye una casita. Una de las otras constantes en la vida de Quiroga es que se enamoraba de mujeres bastante más jóvenes que él. Se casa con una chica con la que tienen 2 hijos ahí en la selva y parece que a esta mujer la vida de la selva misionera no le era muy agradable ni muy afín. Entonces, adivina qué hace la mujer. ¿Incluye escopetas? No, no, Ah, incluye otra de las formas de suicidio que van a estar ahí rondando la vida de Quiroga, em, que es ingerir alguna sustancia, en este caso uno de los productos químicos que se usa para revelar fotografías. Bueno, entonces se le suicida a la mujer y Quiroga queda en plan de padre soltero, con sus 2 hijitos. y sus cuatíes. No sé si, no, creo que todavía no había adoptado cuatíes. Ahí lo que hace es escribir los cuentos de la selva. ¿Sí? Supuestamente para sus hijos son cuentos terroríficos, son cuentos en los que la naturaleza y los animales son completamente monstruosos, son cuentos de los que no voy a hablar. Lamento si los estoy decepcionando con esto. Se vuelve a Buenos Aires, em, y se casa por segunda vez con una compañera de escuela de la hija mayor. No sé, ahí
la perspectiva de género con Quiroga, no sé qué hacemos, pero bueno, Lovecraft y el racismo, digo, bueno, vamos a no tratar de meter nuestros parámetros, pero tenía, ¿no?, una cuestión. Tiene otra hija, viven ahí en Vicente López, ahora sí viven con el Cuatí, y finalmente, esto es una versión reducida, por supuesto, de la biografía de Quiroga, me centré sobre todo en los suicidios y en las mascotas raras. En 1937 le diagnostican un cáncer incurable, lo internan en el hospital de clínicas, y él en un momento pide salir, y cuando sale, hace una salida como muy cortita, vuelve, y él se había enterado de que había un caso de una enfermedad muy rara que sufría un tal Vicente Batisteza, y que era una enfermedad que lo deformaba, parecida a la del hombre elefante, la de la película, y él se entera que lo tenían como medio encerrado en un sótano y pide que lo liberen. Batisteza queda como profundamente agradecido, y Quiroga, entonces, vamos a decir que se cobra este favor pidiéndole que lo ayude con su propio suicidio. Quiroga no se iba había decidido no enfrentarse al dolor que le esperaba, a la agonía que le esperaba por ese cáncer horrible que lo iba a terminar matando, decide él mismo acabar con su vida, y entonces toma cianuro, ¿sí?, junto a este amigo involuntario que le dio la vida en sus últimos años. Si pensamos que la ola de suicidio se había terminado ahí, pues no, mi ciela, porque después de morir al año siguiente se suicida su hija, y varios años después se suicida su hijo. O sea, un tipo con una vida complicada, que por supuesto escribió cosas que nos dan mucho terror y que nos parecen muy retorcidas. Yo elegí 4 cuentos clásicos para comentar brevemente, que por supuesto releí ad hoc. Si queda tiempo voy con el cuarto, pero sobre todo los primeros 3, que son de 1917, de el libro de cuentos de amor, de locura y de muerte. El que avisa no traiciona. Y el primero, que a mí me causa una especial inquietud y repulsión, es La gallina degollada. Tenemos el caso de este matrimonio joven, ¿no? Este también va a ser una constante, un matrimonio joven, que parece estar como en la flor del amor y la armonía, y cuando tienen su primer hijo todo es felicidad, hasta que por una meningitis, se sugiere en el cuento, el hijo queda incapacitado físicamente y también intelectualmente. Pasan un par de años, lo vuelven a intentar, sucede lo mismo con el segundo hijo, va a volver a suceder lo mismo con el tercer hijo. También esto, ¿no? El tema como de la persistencia, cuando, lo pienso ahora, cuando pasa algo malo en los cuentos de Quiroga, no va a dejar de pasar. O sea, no nos ilusionemos con que es algo que puede llegar a tener solución, es un patrón que se va a repetir y va a llegar hasta el final, hasta el peor final siempre. Aunque narrativamente se nos engaña un poco, porque al matrimonio, después de varios años, le nace una cuarta hija, en este caso, Bertita, que pese a la historia pasada, la historia genética, podría decir, pasada del matrimonio, goza de buena salud. Y es la niña consentida, la luz de sus amores. Pero resulta que el amor que le empiezan a dar a Bertita es inversamente proporcional al cuidado que le dan a los otros 3 hijos, que solamente se limitan a estar mirando a la nada, perdiendo baba, balbuceando cosas que nadie entiende, etc. Pero resulta que un día los 3 hijos se acercan a la cocina y ven cómo la empleada doméstica, diríamos hoy, está degollando una gallina para hacer una comida. Y no va que el matrimonio se queda un día saludando a unos amigos, unos vecinos, y la niña, Berta, entra a la casa antes que ellos, y
por algún motivo yo cuando lo releía me asombré porque recordaba que había un poco más de ingenuidad en el accionar de los tres hijos, y no, o sea, es bastante voluntario. Perdón, estoy diciendo tres hijos, son cuatro. Me quedé pensando, son cuatro. En el momento dice cuatro bestias y la nena, Berta, tiene 4 años. Los cuatro hijos. No sé por qué les puse tres. En el cuento hay una voluntad de deshacerse de esa hermana, de esa niña sana, sugerida con bastante fuerza. Lo más interesante narrativamente es que todos sabemos que lo que hicieron los 4 hermanos con Berta fue degollarla, como vieron que la empleada doméstica degollaba a la gallina, pero no vemos la escena. El padre se asoma, se narra la sangre, lo que hoy pensaríamos que es muy, muy fílmico, en el piso, y a la mujer no la deja ni asomarse para mirar, pero sabemos lo que pasó. Y esto también creo que es lo que hace de Quiroga una especie de maestro del terror, que es no mostrar, en el ocultamiento, en el no ver, en el dejar sugerido, o en la última línea, mostrarnos un flash de la escena real, termina condensando todo el error, toda la monstruosidad que está contando. Para relacionarlo con nuestra temática, bueno, la gallina degollada hace esto, ¿no? Habla de las bestias, habla de los niños estos asesinos, fratricidas serían, como bestias. En el segundo cuento, que me gusta mucho, mucho, y cuyo comienzo casi sé de memoria porque lo uso para una actividad en la escuela, el almohadón de plumas, ahí lo monstruoso parece bastante más claro. También tenemos un matrimonio joven, y acá aparece muy claramente el tema de lo vincular. Ahora, mira, no me lo anoté, pero algo así como que dice que Alicia tuvo que abandonar sus niñerías de novia, ¿no? Ella era joven, más joven que él, que Jordán, y ella esperaba un matrimonio, digamos, donde se demostrara el amor, donde haya calidez, y parece que el tipo es muy frío y la ama en silencio, ¿no? Parece que este personaje la tortura, esta imposibilidad del hombre de darlo a conocer, textualmente, dice, ¿no? Él la ama profundamente, pero no se lo puede mostrar, y ella sufre por eso. Y podríamos anticipar, sabiendo el final, que eso la debilita. Hay varias referencias a la represión de los sentimientos en este cuento, ¿sí? Se habla del espanto callado, por ejemplo, que sufre Alicia. Pero el tema es que se enferma físicamente, como que un día no se puede levantar de la cama, tiene mucha anemia, no se puede mantener consciente, medio que se desvanece, como no, eso, no, se debilita físicamente, y el narrador nos dice cosas como que se iba visiblemente a la muerte, y en un momento empieza a alucinar. Esto tampoco me lo acordaba con tanta claridad. Lo que alucina Alicia en un momento es un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, ¿no? Monstruo, monstruito, horrible, ¿no? Aparte como esa cosa antropoide es más inquietante todavía. Ella se va extinguiendo en su delirio, y cada mañana es peor, como si se le fuera la sangre por la noche. Nosotros tuvimos un capítulo dedicado al vampirismo la temporada pasada. Dale. Capítulo doble. Ujú. ¿No? Y no mencionamos, ¿no? Esto. Creo que muy lejanamente se hizo alguna mención, me parece, pero no estoy del todo seguro.
no es técnicamente un vampiro, ¿no? Y acá de vuelta Quiroga y su realismo terrorífico. Mm. En el anterior, La gallina degollada, no pasa nada sobrenatural, o sea, son estos niños bestia que asesinan a la hermana, y acá, bueno, un spoiler, ¿no? Pero que obviamente ya caducó. eh, Alicia es consumida por un bicho, una especie de pulga. Garrapata, ¿no? Una pulga, una garrapata que va Es, creciendo conforme va succionando. mirá la cita, es un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Ay, Dios, qué asco. Se habla de la trompa del animalito, parece sí que es como una pulga, una garrapata que vive ahí en las plumas del almohadón. Mm. Mención aparte para los títulos de los cuentos de Horacio Quiroga. La gallina degollada, el almohadón de plumas. Está todo a la vista, Es como ¿no? una Por decirlo así. progresión, ¿no? Pero de vuelta es como que está toda la vista, como parece que te tiró toda la carne al asador, que te mostró Sí, sí, todo, sí. y no, porque lo que está ahí oculto, lo que no te está mostrando hasta el final, o que nunca te va a mostrar, eso es lo que te deja a lo largo de las décadas, ¿no? Porque muchos, muchos y muchas de nuestra generación leímos estos cuentos, y que el Ministerio de Educación me explique por qué. En la primaria, Sí, la primaria se dan los cuentos de la selva y se dan cuentos de amor, locura y muerte de Quiroga. ¿Por qué? sí, ya yo cuando era chico recuerdo la imagen de los flamencos usando a las víboras como medias. Era súper violento. Trauma, trauma. Quiroga es un escritor trauma. O sea, él tuvo una vida, la repasamos brevemente, recontra traumática, y su función en este mundo fue traumarnos. Básicamente, dejarnos imágenes terroríficas, inquietantes. A ver, la idea de que un bicho mientras dormís te esté chupando la sangre hasta matarte, un bicho que existe, que está en tu almohada, que está en lo familiar, ¿no? Porque de vuelta también hemos hablado un montón de veces en este podcast de lo siniestro, lo familiar que se vuelve extraño. Te pueden matar tus hermanos, te puede matar un bichito que tenés en la almohada, Sí, y especialmente ahí el símbolo, ¿no? De la cama y de la cama matrimonial. de la cama Porque, matrimonial, exacto. porque está ahí, ¿no? Porque está en lo Sí, íntimo. sí, y ahora estoy pensando en la cita, sus soñadas niñerías de novia, los sueños, también las Ujú. expectativas de Alicia con respecto a ese matrimonio, ¿no? Pareciera que Quiroga dice algo así en sus cuentos como que, y si algún oyente, alguna oyente tiene alguna prueba de que lo que digo no es cierto, les pido por favor que nos comenten por alguna vía, pero pareciera que Quiroga lo que nos confirma una y otra vez en su literatura es todo sale mal. Si puede salir mal, va a salir mal. Todo saldrá mal, ¿sí? Ese es como el espíritu de Quiroga. Si se hubiera podido hacer una remera, todo saldrá mal, ¿sí? Hay, hay un cuento breve que a mí me quedó siempre muy grabado, del tipo que está durmiendo en la selva y hay como una invasión de hormigas que pican y son horribles y el tipo termina desnudo en la oscuridad tratando de resguardarse de esas hormigas y todo rodeado de hormigas y es la incomodidad absoluta, ¿no? Y La es incomodidad eso, ¿no? Un absoluta poco. y la amenaza en la naturaleza, porque también Sí. el que se fascina, ¿no? Con esto de la selva, se quiere ir a vivir ahí, pero de pronto es un lugar recontra hostil, y como muy peligroso, muy terrorífico. Una última cita del almohadón de plumas, antes de morir, Bernard nos dice que los temores crepusculares de Alicia Mm. avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente la colcha. Y también revertir un poco, lo que hace este cuento es revertir un poco la idea de la muerte pacífica en el sueño, ¿no? Porque, bueno,
es una muerte horrible, una muerte por eso, por desgaste, por progresión de lo monstruoso. Sí, esa última cita que tomaste, o sea, todo el cuento tiene un aire entre, ¿no? Entre romántico y modernista, y esa última cita me lleva, pero muy, muy al cuadro de Fuseli, La pesadilla, La de la pesadilla. mujer tirada y digamos, y las monstruosidades, los monstruos Uno como sobre con ella una y cara de caballo. alrededor. Sí, 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 hay como Sí, mucho de eso, ¿no? No estás sí, a tal salvo cual. ni en el momento en el que tendrías que descansar. Tal cual. Y el tono del final, que se pone hiperrealista, porque es una conversación que, si no me equivoco, tiene también la empleada doméstica y no me acuerdo si el médico Jordán, como a partir de una conversación, como, sí, estos parásitos de las aves a menudo están en los almohadones de plumas. Gracias, Quiroga, por impedirme dormir con almohada hasta el resto de mis días. La tira ahí como ese dato tipo Wikipedia, al final, ¿no? Te quedás como, ok, si le pasó a Alicia, no quiero perder el tiempo. Y vos hablaste de las hormigas, clásico de clásicos, a la deriva. Acá vamos a decir que el título es muy icónico, se ha vuelto muy icónico y no es tan literal, porque, o sea, podría llamarse La picada de la Yararacuzu, y no se llama así. Si no lo, o sea, si no leyeron estos cuentos, corran, apenas termina el capítulo a leerlos, les Ah, no, momento, garantizamos, le ponen pausa, esto tendríamos que haberlo dicho al principio, ponen pausa al es verdad. capítulo, los leen y después vuelven. Es verdad. Igual yo creo, un poco lo que decía antes, si leíste un cuento de Quiroga, o sea, no es que te saca la sorpresa, pero creo que podés encarar el resto de su literatura sabiendo un poco lo que va a pasar. O sea, ¿qué es esto? Que va a terminar todo mal. Y acá, ¿no? Un poco la afiliación de él con Poe me parece interesante. Como tampoco me parece que en Poe haya mucha sorpresa con que las cosas terminan mal. Mal, además, ¿no? Tenemos que dedicarle un capítulo. Bueno, a la deriva. Sí, a ver, un cuento estructuralmente decimos, nos cansamos de decir en la escuela situación inicial, ruptura o aparición del conflicto y resolución de la situación conflictiva, que no tiene por qué ser una resolución positiva, pero bueno, esa solución, o sea, ese conflicto, esa ruptura de la situación inicial se resuelve de alguna manera. El comienzo de este cuento de A la deriva, que también está en Cuentos de amor, de locura y de muerte, es como que como lector o como lectora te tira directamente como al agujero del conflicto. O sea, la situación inicial es que al tipo lo acaba de picar una serpiente venenosa. No hay nada antes, no sabemos quién es el tipo, no sabemos qué estaba haciendo ahí. Lo pica. Ese es el comienzo del cuento. Tiene un nombre esto. ¿Cómo se llama cuando empiezan los cuentos así? In media res. In media res. Ahí está. Me acordaba que era algo en latín. In media res. O sea, lo picó la serpiente. Hay varias cosas con la naturaleza que me parecen interesantes que pasan en este cuento. Porque no es que la naturaleza es mala o la vibra es mala o... De hecho, cuando el tipo se da cuenta que lo picó, que es apenas comienza el cuento, eh, y por supuesto va a querer matar a la serpiente se hace como un bollito, como que se enrosca, ¿no? O sea que ni siquiera es porque la serpiente es malvada o lo quiso atacar. Se ve que el tipo pasó por ahí, la serpiente se asustó, tucu, lo picó. El tipo, si bien no se nos dice nada, el tipo es un tipo de monte, es un tipo que vive ahí en la selva, o sea, sabe perfectamente que esto está complicado. Y acá de vuelta el campo semántico de lo monstruoso como anillo al dedo.
Bueno, rápidamente hay una monstruosa hinchazón del pie entero, textual. Y básicamente el cuento, que es un cuento muy breve, es uno de los más breves quizás, que tiene él, me parece, es el relato de ese cuerpo mutando monstruosamente, o sea, se va deformando. La carne desbordaba como una monstruosa morcilla, que es una imagen de pesadilla, ahí la tenés. Un bloque deforme. Pero la sensación es que la naturaleza no es monstruosa, sino que la naturaleza es indiferente, ¿no? Él va a ir a la casa, va a tratar como de sentirse bien, después se va a ir a subir a la canoa para irse a buscar un vecino que lo ayude, o sea, él está re lejos de cualquier salita, digamos, pero va a intentar hasta el final eh, solucionar, no tampoco con mucha urgencia, ¿no? Y todo el paisaje es un paisaje silencioso, por momentos bello, por momentos majestuoso. El vecino no está, él está ahí en el medio del río y cesó de respirar. En un momento, el narrador hace algo bien tramposo, sobre todo quizás para los lectores y las lectoras que no somos del monte, y nos dice que se siente mejor. ¿Sí? Es una focalización en el personaje se siente bien en un momento ya cuando agotó medio sus posibilidades de cura, se siente bien, y uno desprevenido, una desprevenida puede decir como, genial, se va a curar, o al final no era la serpiente venenosa, era otra, y no, es eso de respirar, porque justamente lo que le pasa es que deja de sentir todo, está completamente anestesiado y pumba, se muere. El último que digo rápido, porque al final, como te anticipé, estuve hablando un montón, es que, no, y además solamente estoy... Seguimos semi en cuarentena, nadie tiene nada que hacer, así que seguí hablando de Quiroga, que es de lo mejor que les va a pasar en estos momentos. Por si no tenían suficientes motivos de ansiedad, ¿no? Tipo, lean a Quiroga y exploten. No. Momento, bueno, no. Porque con lo del almohadón de plumas no, porque si no, los cuentos de Quiroga son un buen motivo para quedarse adentro. Sí, total. Total. Bueno, sí, claro, el almohadón de plumas nos saca un poco la gallina de Goya también, porque son más domiciliarios a la deriva. Pero me quería hacer un salto muy cortito, al menos, por un cuento de 1928, que está en Más Allá, que es uno de mis preferidos, porque tengo mal la cabeza, básicamente, pero me parece que está perfectamente escrito, me parece que es de esos cuentos que son perfectos, que no le sobra una palabra y que tienen como una maestría narrativa impresionante, que es El Hijo. Donde tenemos a un padre soltero que vive en la selva con su hijo y es muy sobreprotector. Y a él le da miedo cada vez que el hijo sale a cazar al monte y empieza a pensar una serie de desgracias que le podrían ocurrir al hijo. Entonces, la mayor parte del cuento es eso, son los temores fantasiosos del padre. Y pareciera que el cuento es como, bueno, el momento de separación, ¿no? De apertura del vínculo, del hijo saliendo al exterior, del padre un poco ya exagerado en su sobreprotección, en sus temores, como que Ivana Nadal le diría, soltá a tu hijo que se vaya al monte. ¿Sí? En un momento el lector o la lectora puede decir como, che, pero es grande, es responsable, siempre llega a horario, va a estar todo bien, padre, personaje del cuento. Eh, el narrador nos dice que él medio que alucina, en un momento como que lo ve muerto, como que son tan grandes los temores, al contrario por ahí de lo que le pasa a los otros personajes, ¿no? De los otros 3 cuentos que comenté, que no llegan a
visualizar el terror, el terror que les depara la realidad. Acá el padre está como muy en la fantasía, y por supuesto que el hijo un día sale a cazar, por supuesto que no vuelve, por supuesto que él se queda, el padre se queda con un disparo que escuchó suelto en el monte, y cuando lo va a buscar, de vuelta, Quiroga nos engaña y nos dice que se reencuentra con el hijo, y el hijo le pide perdón, papá, perdón, me retrasé, me colgué, bueno, no te preocupes, hijito, vamos a casa, y los vemos, Quiroga, me haces daño, los vemos volver abrazados por el monte a la casa, y como también como una cámara, ¿no? Quiroga era una cámara en 1928, una cámara narrativa. Los vemos ahí volverse a la casa y dice, "Ah, momento, momento, momento". Y nos muestra que el hijo efectivamente está muerto, enredado en un alambre de púas, que también es como medio una obsesión, o sea, como uno de los grandes peligros del monte. Acá no es un animal, no es la naturaleza, sino como que es la marca del hombre en el monte, eh, más allá de las connotaciones que podríamos pensar con la propiedad privada y yo qué sé. eh, Sobre todo me parece que el cuento habla de eso, ¿no? Como de vuelta, bueno, tus peores temores pueden materializarse. Y el cuento se llama El hijo, muy perversamente para mi gusto. Em, pero está hablando de eso. Ahora, ¿el personaje se volvió con el hijo? No sabemos, no tenemos ni idea, porque la focalización se va a quedar en el cuerpo muerto del niño, y creo que literalmente también dice como muerto desde las 6 de la tarde del día anterior. Terminó el cuento. Horacio nos manda un besito, arréglense. Arréglense con estas pesadillas que les acabo de inocular como un veneno. Bueno, y también, ¿no? Para cerrar medio cursimente, pero son una especie de disparo inesperado estos cuentos. Son una especie de veneno que te tomás y te va a matar rápido, pero sufrís un poco. Eh, yo creo que un psicoanalista o cualquier crítico literario me metería presa por lo que acabo de decir, porque es muy responsable, pero tienen algo como del accidente, al menos es cuentos, yo creo que muchos más, eso del accidente, de un inesperado, del balazo en la cara, de la patada, son una patada en la cara que te deja como, bueno. Y si bien quizás no hay monstruos en este último, sobre todo literalmente, ni siquiera está el campo semántico de lo monstruoso, me parece que el efecto literario es completamente monstruoso y va al corazón de lo siniestro, porque es eso, es todo el tiempo lo real, lo conocido que se nos vuelve extraño, terrorífico, amenazante, asesino directamente. Sí, a mí, claro, vos lo decías y yo pensaba en esta cuestión, que salvo quizás en el Almohadón de Plumas, en el que hay una progresión y se ve el desmejoramiento en los otros es algo muy similar, o sea, cometiendo quizás el error, entre comillas, de asociarlo a lo biográfico. Estas desgracias que vos contaste de Quiroga son así, es o sea, de 0 a 100 en nada. La vida en un segundito te deja en una situación completamente distinta y totalmente contraria a la situación en la que estabas. En ese sentido, a mí me parece que es interesante como Quiroga, sobre todo en La gallina degollada, toma elementos de la tragedia o de estructuras bien de estructuras bien claras de narración y las adapta, ¿no? Porque la peripecia es clarísima, es ese cambio de suerte en el personaje, y en La gallina degollada específicamente hay algo que yo creo que tiene que ver con la cuestión del pathos y de la, ¿no? Y de la ironía trágica, ¿no? Dentro de los personajes que son los padres,
y esta cuestión de la tragedia griega de que digamos, los errores o la falta de los padres repercute en la descendencia, porque hay una cuestión que para mí es fundamental, que tiene que ver con el proceso de aprendizaje de esas monstruosidades que tienen en el fondo del patio, porque la pregunta es, bueno, si estas monstruosidades que vivían en el gallinero, ¿no? Ahí al lado del gallinero, en el fondo, mirando a la nada, ante estímulos aprendieron eso, si, digamos, si la decisión de los padres hubiese sido la incorporación en la casa, porque ellos siempre estaban como en la parte periférica de la casa, hubiese sido la incorporación de la casa, quizás hubieran aprendido otras cosas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver, o que es muy cercano al problema de la tragedia, ¿no? Del error que desencadena y es como una bola de nieve que se lleva todo puesto. Y en este caso para mí como es muy claro, sobre todo en la gallina degollada. Sí, aparte en un momento ellos empiezan a echar la culpa a uno al otro, o sea, como el tipo le dice, no, es tu sangre, y ella le dice, no, o sea, es porque tu papá era alcohólico, ¿no? O sea, por eso tuvimos los hijos así. Sí. Igual, lo trágico para mí es como lo inevitable. Lo que está como Sí, medio sí. constante es lo inevitable. Hagas lo que hagas, cagaste. Cagaste antes de empezar a contar. Vos, personaje de Quiroga, cagaste. Sí, ¿no? Y podemos ampliarlo. Pero sí, para mí es tremendo. Yo recuerdo algunos cuentos, ahora que vos estabas trayendo estos cuentos, creo que hay uno que es de él, que me parece se llama El hombre muerto, El hombre muerto. que el tipo se cae sobre un machete, y es él mirando al cielo y muriendo de a Es un poco. alambre, ¿eh? Es un alambre también, si no me equivoco. Es un alambre de Claro, púas sí, también. sí, pero se tropieza con eso y cae sobre su machete. Sí. Claro, sí, también. Y es eso, son los últimos momentos hasta que se muere. Digo, los títulos, vamos a Claro, valorarlos. El hombre muerto. pensé, claro, no hay ninguna forma de... Bueno, hay uno que es distinto, que es Los cazadores de ratas, que a mí me gusta porque es como una reescritura del flautista de Hamelin, porque son las víboras que a una familia que está viviendo en la selva los liberan de las ratas y el padre de la familia ve a una de esas víboras y la mata, y la otra víbora se venga tomando a su hijo, o sea, envenenando al hijo. Es tremendo eso. Y está contado desde el punto de vista de las víboras, lo cual es bastante interesante. Sí, el En laburo, o Racito, sea, los cuentos de la selva, o sea, para mí es como para otro capítulo, o sea, como que merece, todos esos cuentos sí. merecen como una lectura aparte. Bueno, si se notó alguna pausa es porque hicimos una pausa. Así que ahora continuamos. Después de esto de Quiroga, que es tremendo, ¿no? A mí Quiroga, vos lo tenía un poquito olvidado, hace mucho que no lo leo, y vos ibas contando y a mí me iban viniendo ráfagas de cuentos y de imágenes. Es increíble. Y el que elegí yo también tiene eso, aunque las imágenes las aporta alguien, porque es así como Quiroga es alguien que yo conocí bastante de chico. O sea, las aporta alguien, otra persona, ¿no? No está tan encargado de eso la persona de la que voy a hablar. Porque voy a hablar no de historietas, no de literatura. Así que... No, podemos llegar a tener muchos problemas legales con lo que acabas de decir. Bueno, es lo que hay. Porque, no, para mí, yo no lo digo como que la historieta es menos que la literatura, sino como que la historieta tiene una autonomía en relación con lo más estrictamente literario, ¿no? Y que es un arte que tiene su propia complejidad, sus propias herramientas y su propio mambo, citando a Alan Moore, ¿no? Que para Alan Moore es intransferible
e innegociable lo que se cuenta en un medio, ¿no? Y para él la historieta es eso. Yo estoy de acuerdo, hasta ahí, pero estoy de acuerdo en que tiene una autonomía la historieta. Y voy a hablar de Héctor Oesterheld, que creo que se dice así, no estoy seguro, pero lo digo así, ya está. No, ya que habíamos pensado en estos monstruos nacionales, bueno, me parecía pertinente hablar un poco de Oesterheld y específicamente de una obra que no es la obra capital de su vida. No voy a hablar del Eternauta. Oesterheld es el escritor de una historieta que cambió un poco el panorama de la literatura, de la historieta en Argentina, ¿no? En 1957 comienza a salir el Eternauta y rompe un poco con los modelos de historieta que existían, donde la acción se ubicaba afuera, sino que para mí era muy interesante esto, ¿no? Un escritor de la periferia escribiendo sobre la periferia. Porque el Eternauta cuenta básicamente la invasión extraterrestre en Sudamérica, específicamente en Buenos Aires, específicamente creo en Martínez, Vicente López, en esa zona, donde un grupo de amigos se juntan a jugar a las cartas y ven caer una nevada que mata a quien toca la nieve, ¿no? Y a partir de eso es el intento de supervivencia de este grupo y el inicio del combate, con una serie de seres que se van presentando como los burbos, que son como unos cascarudos gigantes, como super tanques, pero son seres, y los manos, ¿no? Que tienen esas manos encrestadas de dedos infinitos que mueven teclados imposibles para los seres humanos. Los nombres de los monstruos espaciales del Eternauta son como los títulos de los cuentos de Quiroga. Sí. Cascarudos gigantes. Pero los burbos, las manos, tienen muchos dedos en las manos. Bueno, y que están todos dominados por un ente invisible, súper interesante, que es los ellos. O sea, la definición es un pronombre. O sea, puede caber cualquier cosa ahí. Es súper interesante el Eternauta, a mí me gusta mucho, tiene varias versiones. La primera versión es con dibujos de Solano López. Y hay una segunda versión que cambia algunas cuestiones, que sale en los 70 a pedido de la revista Gente, que Oesterheld había trabajado muy bien con Breccia, que es también de quien voy a hablar, y empiezan a hacer como una nueva versión del Eternauta, pero el dibujo de Breccia estaba en una fase súper experimental, increíble, maravillosa, pero no es quizás lo que esperaba el lector de Gente, y eran los 70 y Oesterheld ya estaba muy metido con su militancia ideológica muy, 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 muy marcada en su obra. Incluso, Mirta le hubiera dicho, estás muy politizado. Bueno, exactamente. Entonces la revista Gente, chao, la cancela ahí. Pero es muy buena esa edición, aunque esté incompleta. Empieza una segunda parte del Eternauta, donde ya ahí Juan Salvo no es un superviviente, sino que es un luchador, con todas las letras. Y esta obra, el Eternauta, nos deja a algunos de los monstruos más icónicos de la historieta y a los que, digamos, que viven en el imaginario. Y a mí no me interesaba tanto hablar del Eternauta, sino que me interesaba hablar de una obra posterior, que es del 62, sale entre el 62 y el 64. El oficio de historietista es así, van teniendo muchos encargos y los van sacando para distintos lugares, se juntan, hacen yunta entre escritor y dibujante. A veces esa yunta es más cercana y a veces
es una correspondencia por encargos y está ahí a medio camino entre la cosa de factoría y la cuestión artesanal, ¿no? Y entonces, Mort Cinder, que es la obra que a mí me interesa, de la que más me interesa hablar, es una obra que surge con estas cuestiones, con vidas personales de los escritores muy complicadas económicamente, que hacen que la historia vaya avanzando un poco a tropezones, siendo un poco improvisada, pero como en el jazz, esas improvisaciones salen increíbles. Es lo que pasa en Mort Cinder. Mort Cinder es la historia de un anticuario, toma elementos de un anticuario en Londres, toma algunos elementos de Sherlock Holmes, porque este anticuario toma contacto con alguien, con un hombre, le llega un reloj que marca un horario y que está envuelto en un diario, y eso le da el lugar y la hora en la que tiene que encontrarse con este hombre que vuelve de la muerte. Porque Mort Cinder es un inmortal. Y esa inmortalidad le va a permitir a esta dupla creativa, que es lo que querían los dos, de alguna manera, contar historias en distintos momentos de la humanidad. Este Mort Cinder generalmente le va a contar historias al anticuario Ezra Winston, se llama. Yo creo que hay una suerte de guiño Watson ahí, que es quien va a encarnar a los lectores. Porque Mort Cinder es un poco inaccesible. No podemos llegar, así como no podemos llegar del todo a su historia, lo cual es una de las cuestiones que más se le alaba, ¿no? La misteriosidad de Mort Cinder a lo largo de todas las historias que va contando, este misterio de no se termina de saber cómo consiguió esta inmortalidad, este misterio de no saber en qué está pensando ni cuáles son sus posibilidades. No, lo contrario del Eternauta, pensaba, ¿no? Que es como, bueno, a mí me dicen el Eternauta porque soy el viajero de la eternidad, ¿no? Como que hay toda una explicación explícita sobre el tipo de Juan Salvo. Lo que dice Estergel para sacarle todo el misticismo es que él no se preocupó en darle digamos, una historia, sino que, bueno, iba saliendo así y no se preocupó por eso, lo que le interesaba era contar las otras cuestiones y quedó bien. Así que él dice, yo no me quiero llevar, creo en una entrevista dice, yo no me quiero llevar el mérito de eso porque en realidad fue fruto de las circunstancias, de tener un montón de entregas de otras obras que tenía que hacer, de cuestiones personales por las que estaba pasando, y eran fruto de las circunstancias. Las historias son interesantísimas. Si bien el primer bloque está como compuesto por 2 capítulos que son muy simétricos, quizás al punto de ser un poco reiterativos, aparecen unos monstruos que son interesantes y que arrastran ciertas cuestiones que tienen que ver con los monstruos que habían aparecido en el Eternauta, porque son los ojos de plomo. Son unos seres que yo cuando lo leí recordaba a Momo y los fumadores que fumaban el tiempo de la gente en Momo. Bueno, son unos seres parecidos, pero en realidad no tienen voluntad propia. Y lo persiguen a Mort Cinder porque hay como un científico que lo quiere atrapar, porque lo quiere convertir en uno de estos hombres ojos de plomo, y a Ezra, el anticuario, también en varias ocasiones están a punto de ser convertidos, y en la primera de las veces que están a punto de ser convertidos, Ezra tiene que matar a Mort Cinder para sobrevivir, pero para que él vuelva a vivir de nuevo, después, para que le mande otro reloj y le diga a dónde lo tiene que buscar. Y
Lo que quiere el científico es, por medio de unas modificaciones neurológicas, generar como un ejército de seres sin mente, pero con cualidades y propiedades propias, de las cuales él se nutre. Porque él presenta a 3 ojos de plomo que tiene ahí, y dice, bueno, son 3... Dice, todos sus cerebros son ahora míos. Yo los he conquistado, yo vivo a mi voluntad la vida interior de un pintor, de un sabio, de un jugador de fútbol. Mi cerebro ya no está limitado por las paredes óseas del cráneo. Entonces rompe ese límite y se empieza a extender sobre los otros, ¿no? Al estilo Unity de el personaje de Rick and Morty, o como los Borgs de Viaje a las Estrellas. Igual, sí. no, que hay algo también, o sea, yo no leí Mortcinder, soy como tu oyente ideal en este caso, no, y hay algo parecido a un momento lo que pasa con las manos, con los manos, Fabal y Juan, que los quieren convertir y el mano se molesta en explicarles qué es lo que quiere, ¿no? ¿Cómo es los hombres robots, ¿no? También, literalmente. Los quieren convertir en hombres robots sin pensamiento, un ejército, bla, bla. Claro, porque ellos usan a las criaturas que conquistan como mano de obra, como... Eso aparece... Bueno, pero en Morcinder eso aparece desde la humanidad, porque ya no son extraterrestres, sino que son los humanos. Morcinder, cuando cuenta sus aventuras, siempre está en la periferia, siempre es un personaje bastante periférico, excepto quizás en la última de las aventuras que cuenta, que es la de la batalla de las Termópilas, que él es uno de los guerreros que pelea ahí. En general, él está como, bueno, marinero en un barco pirata, en realidad en un barco esclavista, como preso en una cárcel, como esclavo, varias veces aparece como esclavo, o hay referencias a, bueno, yo cuando era esclavo construí esta pirámide, tuve que construir esto, tuve que construir lo otro, y es interesante cómo estas monstruosidades son en general relacionadas con la humanidad, con lo humano. A diferencia, si bien el Eternauta hay una metáfora de eso, hay una metáfora de la corporación, hay una metáfora del capitalismo y hay una metáfora de los países del primer mundo extrayendo los recursos de los países periféricos. Acá está bien, bien claro eso, ¿no? Porque él siempre aparece como una figura esclavizada, o muchas veces. Una de las historias es la de la Torre de Babel, donde es interesante, yo pensaba en lo que dijiste de Quiroga, para buscar puntos de contacto, es interesante cómo Quiroga a veces esboza ciertas cuestiones que podrían tener que ver con algo de la ciencia ficción o explicaciones científicas, y Oesterheld hace lo mismo, porque cuenta la historia de la Torre de Babel, y lo que cuenta en realidad, lo que da a entender, es que estaban construyendo una nave espacial. Porque eran 3 sabios que habían logrado, habían conseguido una determinada tecnología que tenía que ver con la radiación, porque uno de los sabios muere por la radiación y otros lo siguen y usan y saben que todos los obreros que usaron para construir esa torre van a morir. Y hay una figura encapuchada que va y hace como propaganda en contra, dice que eso los va a llevar a la perdición, y como es una figura que está encapuchada, tapada, la corren como si fuera un leproso, hasta que Morcinder se compadece, lo defiende y lo salva, y se revela como un alien que viene a evitar que la humanidad llegue a las estrellas porque no está lista. Porque llegar a las estrellas va a ser su perdición. Porque no pueden manejar esa tecnología desde el plano moral. Y que está claro porque usan mano de obra y sangre para construir eso.
No, voy a hacer una especie de autochivo, perdón, pero el año pasado la temporada 3 la iniciamos hablando del fin de la infancia, o Ujú. segundo capítulo, ¿no? Re eso. Claro, La claro, hay humanidad algo no de eso madura también. todavía. Bueno, estaba la película esta, El día que se detuvo la Tierra, ¿no? Donde aparece Clatú, que viene algo similar. Pero bueno, genera algo que llama la confusión. Es como que le tira un rayo confundidor que hace que en vez de destruir a la torre se destruye. ¿Por qué? Porque los hombres dejan de entenderse. Los seres humanos dejan de entenderse, dejan de poder comunicarse y van a pasar varios siglos antes de que puedan volver a hablar una lengua común y comunicarse de nuevo. Entonces es como una reelaboración No, cronía, de... en un punto. Claro, claro, es una reelaboración, una reexplicación del mito de la Torre de Babel, ¿no? Claro. Y entonces, a mí me parece como muy interesante toda esta construcción de monstruosidades que aparecen, porque es lo que decía, la monstruosidad está en el interior del ser humano. Y este, eh, Mort Cinder está encarnando eso, está encarnando esa cuestión y está encarnando la problemática de... del ser humano contra y sobre el ser humano. Cuando están los presos, en el momento en el que están en una cárcel y cuenta una posible fuga y cuenta de un preso que los traiciona y los manda a matar y los mata y trata de quedarse con una... trata de usarlos como rehenes para escapar, aparece como un fantasma de uno de los presos muertos que aparentemente los quema a todos, los encierra en un lugar, prende fuego a algo y todos mueren calcinados, salvo Mort Cinder, ¿no? Y entonces ahí aparecen las monstruosidades, o lo que nosotros podemos llamar alienígenas, como figuras que vienen a restablecer un orden, que vienen a arreglar alguna cuestión que tiene que ver con un problema de la humanidad. A este doctor del principio que quiere esclavizar las mentes de los otros y usarlas para su propio fin, Mort Cinder le hace lo mismo, y lo que hace es enfocar toda su inteligencia, toda su voluntad en el estudio de los colibríes. Entonces la historia esta termina con el científico estudiando colibríes, y él dice, bueno, todo lo que él tiene, todo su potencial, se va a volcar ahora al estudio de los colibríes en vez de a tratar de conquistar a todas las mentes humanas. Para mí, Mort Cinder es una historieta súper interesante, y cuando yo decía que Mort Cinder mismo es el monstruo, a mí una de las cosas que más me impactó, una de las definiciones que más me impactó es cuando recién lo conoce el anticuario lo que dice es, más lo conozco, a Mort Cinder, y más abismo me resulta, a Mort Cinder, abismo de tiempo, abismo de innombrables experiencias humanas, abismo de muerte repentina, abismo insondable que puede atraer con fuerza irresistible. Mort Cinder. Entonces Mort Cinder es ese vacío, ese aleph que permite contar cualquier historia. ¿Qué es lo que Brecht le había pedido? Porque Brecht a Oesterheld le pide que el personaje que armen tenga la posibilidad de estar en distintos lugares para él mantenerse entretenido, con distintos escenarios, con distintos espacios, con distintas ropas, con distinto tipo de... Quería ese desafío. Y surge este personaje que fue a través del tiempo como un inmortal y que viene a contar estas historias en las que todo el tiempo aparece la monstruosidad en el ser humano, pero también aparece el héroe colectivo, ¿no? El héroe que es uno que podría ser muchos. Así que yo hoy vengo a recomendar esta obra que no es tan conocida como El Eternauta, pero que yo creo que la rivaliza ahí mano a mano.
No, me diste re ganas de leerla, quedé como, Morcinder, te quiero conocer. Re. ¿Y cómo se consigue? ¿Hay alguna forma? Sí, ¿Podemos sí, pasarle una data? está editada, hay unas ediciones de Coligüe que son grandes y naranjas, Ah, en el sí, que está pero de editada completa. usados. Sí, sí, sí. Mm. Pero igual ahora la reeditaron hace poco, no me acuerdo qué otra sudamericana, no me acuerdo. Está reeditada en una edición, creo, de tapa dura, negra. Es conseguible y es imperdible. Está, pero muy, muy bien. Y el problema de la monstruosidad me parece que aparece como muy, muy claro. No pudieron continuarla porque por determinados problemas que tuvieron, sobre todo que tiene que ver con la industria del cómic, con la industria de la historieta acá en Argentina, que hicieron que fuera muy difícil. En los 70 ya Oesterheld empieza con su militancia, que se pone muy por sobre la cuestión artística, y una de las últimas obras que hace es esta, que se llama Necrodamus, que está dibujada por Lalia. Lalia era alguien que trabajaba ayudando ahí cuando ellos hacían Morcinder, y la cara de Morcinder es la cara de Lalia, porque le cebaba mates a Breccia cuando estaba dibujando y qué sé yo, y él no le encontraba la cara a Morcinder y usó de modelo la cara de Lalia. Y esta historia, Necrodamus, toma completamente, digamos, extrema esta idea que veníamos viendo de la idea de bien y mal dentro del ser humano, porque el protagonista es un demonio que trata de redimirse, básicamente, que toma el cuerpo de un noble difunto y trata de redimirse, y entonces trata de castigar a quien él cree que están haciendo males. Muy interesante. Después fue continuada por otros autores, o sea, pero la inició Oesterheld y quedó incompleta porque a Oesterheld, vamos a decirlo, lo desaparecieron. O sea, él fue uno de los desaparecidos A él y a sus hijas. en el 77, a sus 4 hijas. Quedó solo la esposa. Él y sus 4 hijas fueron desaparecidos. Así que bastante, bastante terrible. Y 2 de sus nietos. Así que es como un final muy terrible. No elegimos autores hoy con vidas muy alegres, Con vidas prósperas y felices. fructíferas. Igual te diría, son vidas plenas, porque como que ambos, muy como a su manera, pero medio que hicieron lo que quisieron, terminaron haciendo lo que querían. Mientras te escuchaba pensaba, qué mentira, ¿no? Monstruos de la literatura argentina, o sea, Quiroga o Oesterheld, o sea... Bueno, pero Oesterheld nació en Argentina. Está bien, pero, o sea, tenemos un autor y medio argentino, o sea... Podríamos haber puesto el Río de la Plata y zafábamos re ¡Ay! bien. ¿Cómo zafamos? No Zafábamos podemos re bien. volver a Pero bueno, ya está. grabar. Ya está. Ya Ya está. está, lo anunciamos. Yo te digo, en mi fuero interno queda el deseo de seguir hablando de otros monstruos de literatura argentina. Tenemos un montón. Tenemos un montón. Si pensamos que Moncas tiene futuro, yo creo que va a haber otro capítulo con otros autores y otras autoras. Uh-huh. Liliana Bodoc tiene monstruos. Corodiller, ¿tiene monstruos? Bueno, no sé, vamos a pensarlo. Sí, Bornemann. Bornemann, me muero con Socorro hablando de traumas. Pizarnik. Pero, bueno, también. Listo, al final teníamos todo un capítulo por hacer. Sí. Bueno, para eso necesitamos vuestro apoyo. Y yo ya pasaría, ¿qué te parece? A nuestra sección estrella, y la única sección que tiene este podcast. ¿Sí? Es la mejor y única sección. Ojo cuando te vayas a San Clemente. Esto quedó... Y acá te traigo, es como cantar el cumpleaños. Uh-huh. Yo acá te busqué unas noticias actuales. ¿Voy de la menos actual a la más actual o de la más terrible a la menos terrible?
Qué difícil. Quedé rebotando con Misiones. Yo quedé rebotando con Misiones. Dije, ojo cuando te vas a Misiones. Perdón, antes de esto, Luciano Lamberti. Hay que ¡Oh! hablar de Luciano Lamberti. Mm. Bueno. Pará, no me hagas trampa, porque Michelle Nieva, Horacio Convertini, Sí. Leandro Pero, Ábalos Blacha, hay bueno, muchos contemporáneos aparte. Pero bueno, ¿nos podemos ir a Misiones? sí. Voy de la más contemporánea a la más terrible, porque es así. ¿Voy así? Bueno. Una noticia del 2020. Sí, 26 de marzo del 2020. Cuarentena. Manejaba borracho para llevar un caballo a su curandera. Esto ocurrió en Itacaruare. Y es eso, es un señor que estaba manejando borracho por la ruta, lo detuvo la policía, estaba el caballito ahí en la parte trasera de la camioneta, y el señor adujo que el caballo estaba deprimido y que lo estaba llevando a una curandera para que se le salga la depresión. Es maravilloso. Es hermoso, es una hermosa noticia. Ojo, Está ojo bien. si se van a ese lugar. Me voy un poco atrás en el tiempo. Es una no noticia, ¿no? Esta no sé si tiene año, pero hay algo en Misiones que se llama oruga peluche. Es como Y vos el. decís, ¡ay! La oruga peluche, qué linda. Pero mirá la bajada de la noticia, ¿no? El título es Bichos que meten miedo, oruga peluche. Linda por fuera, peligrosa por dentro. Ojo con la oruga peluche misionera. No pica, pero si te roza, Qué tremendo. ¿Vos dijiste la oruga peluche y yo me imaginé al bichito ese del laberinto? es que yo te digo, tenemos que compartir una imagen de esta oruga peluche. Es Va, como tierna y aterradora. ¿Qué va querés a que te ser, diga? va a ser el póster del capítulo. Ya te lo digo. Ya está. No sé si va a quedar bien en el flyer, Sí, pero totalmente. Yo me voy a es arreglar. como, es tipo, como, como el meme. No sé. Digo, sin ese titular igual yo no tocaría la oruga peluche, me da una impresión, no sé. Bueno, y ahí la noticia de serargentina.com. ¿Qué hacer si me roza una oruga? Bueno, por más linda y adorable que sea la oruga, si te roza, no hay vuelta atrás. Em, pero bueno, acá el tema es que las espinas venenosas que te pueden rozar no es mortal. Es muy venenoso, pero no es mortal. Y acá me tengo que ir a la tercera noticia y más trágica, que es que en Misiones, bueno, parece que existe toda clase de bichos temibles. Yo te dije hoy, fuera de la filmación, que no sé, yo no conozco Misiones, pero la verdad es que ahora no sé si voy a conocer. La oruga taturana verde. ¿Otra oruga? Es otra oruga. Si vos la ves, te juro que es como si vas a una gata peluda. ¿Entendés? O sea, no, es una. Son raras igual las gatas peludas, ¿no? Como que caen de los árboles, y tienen como esa cosa medio pinchuda. Bueno, son medio monstruosas, ¿no? Sí. Parte de eso es como la peluche, ¿no? Te toca y me quemo, me quemo. Pero si te agarra la oruga taturana, que es, si nos están viendo en YouTube, es una mierdita así, ¿entendés? Es chiquita. Es un largo un dedo. Te mata. ¿Cómo? Tiene un veneno mortal para los humanos. Pero si le ingerís. Si te toca, su veneno afecta rápidamente las funciones renales y hepáticas del organismo. Se ha cobrado innumerables víctimas. Y la noticia, la noticia que encontré, no sé por qué me río de vuelta de incomodidad, la noticia que encontré es de una gente que estaba en un kayak ahí en el río, y dice, nos metimos, y al pasar por un sector estrecho con muchas ramas sentimos un ardor similar a la que provoca la picadura de aguas vivas. ¿Sí?
Y ahí está el relato que te juro que es a la deriva de Quiroga, salvo que tiene un final feliz porque esta gente llegó a la salita. Pero si no llegas a la salita y te picó la taturana esta, no la contás. Fuiste. Una oruga. No, y una mini oruga. Y sí, es que ¿qué tamaño pueden tener las orugas? Te mata. O sea, yo me quedé como preocupada por esto, ¿viste? Que una oruga tiene el veneno, la cantidad de veneno suficiente para matar a un ser humano adulto. Una oruga que vive en el mismo país que vos. Que vive en el mismo país que yo y que además vive en una provincia a la que quiero visitar porque siempre quisiera ver las cataratas del Iguazú y ahora no sé. ¿Qué querés que te diga? Si vos te podés meter con el kayak y... No sé, yo dudo porque no recuerdo ningún cuento de Quiroga hablando de la oruga esta maturana, no sé qué. Taturana, es que tenemos que rastrear bien toda la bibliografía de Quiroga a ver si no aparece una oruga. Porque claro, vos decís, bueno, serpientes, orugas. La verdad, me quedo con el almohadón de plumas, ¿no? O sea, fuimos al microterror. Nos fuimos de vuelta al microterror del mundo animal. Así que, bueno, tengan mucho cuidado, igual no se puede ir a ningún lado porque seguimos en pandemia. No sé si se puede ir a Misiones o no, pero básicamente tampoco es que nos vamos a ir todos de vacaciones. Pero por ahí ven esto en el 2023, tengan cuidado. Sí, así que bueno, nos despedimos y será hasta el próximo capítulo que veremos cuándo sale. Yo creo que ya entramos en una, ¿eh? Nos hicimos esperar, pero... Agarramos, o no. así. O me voy a tener que comer mis palabras el 20 de diciembre. Le mandamos un saludo muy grande, gracias por llegar hasta acá y bueno, nada. Hasta la próxima. Dennos me gusta.